Libro Cambiar el mundo sin tomar el poder. Capítulo 11. Revolución 1. Si la crisis expresa la desarticulación extrema de las relaciones sociales, entonces la revolución debe entenderse en primer lugar como la intensificación de la crisis. Esto implica un rechazo de dos maneras distintas de comprender la crisis. En primer lugar, el rechazo del concepto tradicional de crisis como una oportunidad para la revolución. Este concepto es compartido por marxistas de muchas perspectivas distintas. El argumento sostiene que cuando se produzca la gran crisis del capitalismo será el momento en el que la revolución se vuelva posible. La crisis económica conducirá a una intensificación de la lucha de clases y esta, si está guiada por una organización revolucionaria efectiva, puede llevar a la revolución. Este enfoque ve a la crisis como algo distinto de la lucha de clases, en vez de verla como lucha de clases, como un punto crítico en la lucha de clases, como el momento en el cual la repulsión mutua del capital y del antitrabajo, o sea, la humanidad, obliga al capital a reestructurar su comando o a perder el control. En segundo lugar, este enfoque rechaza la visión de que la crisis del capital puede considerarse equivalente a su reestructuración. Esta perspectiva considera la crisis como algo funcional al capital, como una destrucción creativa, para utilizar la expresión de Schumpeter, que destruye los capitales ineficientes e impone disciplina entre los trabajadores. Así, la crisis de un modelo económico o de un paradigma de dominio conduce automáticamente al establecimiento de otro nuevo. Nuestro argumento, en cambio, es que una crisis está esencialmente abierta. La crisis puede efectivamente llevar a una reestructuración del capital y al establecimiento de un nuevo modelo de dominación, pero puede no hacerlo también. Identificar la crisis como una reestructuración implica cerrar la posibilidad del mundo, excluir la ruptura definitiva del capital. Identificar la crisis con la reestructuración es también estar ciego a la inmensa lucha que siempre ha implicado la transición del capital, desde su crisis hasta su reestructuración. La crisis es más bien la desintegración de las relaciones sociales del capitalismo. Nunca puede suponerse de antemano que el capital tendrá éxito en recomponerlas. Para el capital, la crisis implica un salto mortal, un salto sin garantías de aterrizaje seguro. La nuestra es una lucha contra la reestructuración del capital, una lucha por intensificar la desintegración del capitalismo. 2. La fuerza motriz de la crisis es el impulso hacia la libertad, la fuga recíproca del capital y del antitrabajo, la repulsión mutua del capital y de la humanidad. El primer momento de la revolución es puramente negativo. Del lado del capital, el impulso hacia la libertad implica vomitar a los nauseabundos trabajadores, la búsqueda insaciable del sueño del alquimista de hacer dinero a partir del dinero, la violencia sin descanso y sin fin del crédito y de la deuda. Del lado del anticapital, la fuga es en primer lugar negativa, es el rechazo de la dominación, la destrucción y el sabotaje de los instrumentos de dominación, la maquinaria, por ejemplo. Es un huir de la dominación, el nomadismo, el éxodo, la deserción. Las personas tienen millones de maneras de decir no. La fuerza conductora no solo es la insubordinación, el rechazo militante y abierto al capital, sino también la no subordinación, la reclutancia menos perceptible y más confusa a conformarse. Algunas veces el no se manifiesta de manera tan personal, tiñéndose el cabello de verde, suicidándose, enloqueciendo, que parece ser incapaz de tener cualquier resonancia política. A menudo el no es violento o bárbaro, el vandalismo o el hooliganismo, el terrorismo. Las depredaciones del capitalismo son tan intensas que provocan un grito contra, un no que está casi completamente desprovisto de potencial emancipatorio, un no tan desnudo que meramente reproduce aquello contra lo que se grita. El desarrollo actual del capitalismo es tan terrorífico que provoca una respuesta terrorista, es tan antihumano que provoca una respuesta igualmente antihumana, respuesta que, aunque bastante comprensible, meramente reproduce las relaciones de un poder que busca destruir. Y aún así, ese es el punto de partida. No un considerado rechazo al capitalismo como modo de organización, no la construcción militante de alternativas al capitalismo. Ambos llegan más tarde o pueden hacerlo. El punto de partida es el grito, el peligroso y a menudo bárbaro no. Nota del autor. Hart y Negri 2000 discuten el concepto de Benjamin de los nuevos bárbaros. Dice: los nuevos bárbaros destruyen con una violencia afirmativa y trazan nuevos caminos de vida por medio de su propia existencia material. Puede ser que sea así, al menos en algunos casos, pero comenzamos a partir del supuesto de que la destrucción es puramente negativa.
Fin de la nota del autor. 3. La supervivencia del capitalismo depende de la recaptura de los que se fugan. Las trabajadoras y los trabajadores deben trabajar y producir valor. El capitalismo debe explotarlos. Sin eso no habría capitalismo. Sin eso el capital como un todo quedaría en la misma posición que el infortunado señor Peel. En los escritos de Marx encontramos: el señor Peel llevó consigo de Inglaterra al río Swan, en Nueva Holanda. Nota del traductor. Nueva Holanda era el nombre que recibían hasta el siglo XIX las costas australianas. Fin de la nota del traductor. El señor Peel llevó consigo de Inglaterra al río Swan, en Nueva Holanda, medios de subsistencia y de producción por un importe de 50.000. El señor Peel era tan previsor que trasladó además 3.000 personas pertenecientes a la clase obrera, hombres, mujeres y niños. Una vez que hubieron arribado al lugar de destino, sin embargo, el señor Peel se quedó sin un sirviente que le tendiera la cama o que le trajera agua del río. Infortunado señor Peel, que todo lo había previsto, menos la exportación de las relaciones de producción inglesas al río Swan. Fin de la cita. El señor Peel dejó de ser capitalista y su dinero dejó de ser capital simplemente porque los trabajadores huyeron. En la Australia Occidental de ese periodo no existían las condiciones para forzarlos a vender su fuerza de trabajo al capital. Dado que había tierras disponibles, los trabajadores no fueron separados de los medios del hacer. La exportación de capital del señor Peel se convirtió en una huida al vacío. Su incapacidad para reunirse con el trabajo alienado significó que había dejado de dominar. La recaptura de los trabajadores que huyen depende de la doble naturaleza de su libertad. No solo son libres de vender su fuerza de trabajo, sino que son libres en el sentido de que carecen de acceso a los medios del hacer. La respuesta al problema del señor Peel en Australia Occidental, como en cualquier otra parte, es separar a los trabajadores de los medios del hacer a través del encierro. Las personas deben ser privadas de su libertad de hacer lo que quieran. La libertad es encerrada gradualmente, es cercada. Esto se logra con el establecimiento de la propiedad, la apropiación de la tierra y de otros medios de vivir y hacer, de manera tal que al final las personas no tienen más opción que elegir libremente ser explotados por el señor Peel y sus semejantes. La propiedad es el medio por el cual la libertad se reconcilia con la dominación. El encierro es la forma de compulsión compatible con la libertad. Puedes vivir donde quieras siempre que, por supuesto, no sea en la propiedad de otros. Puedes hacer lo que quieras siempre que, por supuesto, esto no implique usar la propiedad de otros. Si no tienes acceso a los medios del hacer, porque todos los medios del hacer son propiedad de otros, entonces, por supuesto, eres libre de ir y ofrecer a la venta tu fuerza de trabajo a esos otros a fin de sobrevivir. Esto no significa que los propietarios de los medios del hacer estén obligados a comprar tu fuerza de trabajo, porque, por supuesto, tienen la libertad de usar su propiedad como quieran. La propiedad restringe la fuga de aquellos que no la tienen, pero no hace nada en absoluto para restringir la fuga de los que son dueños de la propiedad. Muy posiblemente cuando los trabajadores o sus descendientes finalmente regresaron con la gorra en la mano a pedirle al señor Peel o a sus descendientes un empleo, se encontraron con que él ya había invertido su dinero en alguna otra parte del mundo donde tuviera menos problemas en convertirlo en capital. La fórmula básica para recuperar a los que huyen del trabajo alienado es la propiedad. Los que no quieren trabajar son enteramente libres de hacer lo que deseen, pero desde el momento en que los medios del hacer están encerrados por la propiedad, es muy probable que los que no quieran trabajar se mueran de hambre, a menos que cambien de actitud y vendan su fuerza de trabajo, su única propiedad, a los poseedores de los medios del hacer, regresando así al trabajo alienado del que habían huido. Encerrados pueden intentar escapar robando, pero se arriesgan a estar aún más encerrados por los mecanismos del sistema judicial. En algunos países pueden intentar escapar recurriendo al sistema de seguridad social o de asistencia pública que de una manera general evita que las personas se mueran de hambre en las calles, pero estos sistemas están cada vez más diseñados para devolver a los que huyen al mercado laboral. Pueden intentar escapar pidiendo prestado, pero pocos prestamistas prestarán su dinero a los que no estén utilizando su fuerza de trabajo como propiedad para ser vendida en el mercado, e incluso si tienen éxito con el préstamo, los cobradores de la deuda pronto golpearán a sus puertas. En algunos casos, los que huyen establecen sus propios negocios o incluso forman cooperativas, pero en los relativamente pocos casos en que sobreviven, lo hacen subordinándose a la disciplina del mercado, integrándose a las formas de conducta de las cuales huyeron.
El sistema de propiedad es como un laberinto sin salida. Todos los caminos conducen a la recaptura. Con el tiempo las paredes del laberinto penetran en la persona atrapada. Las limitaciones externas se convierten en definiciones internas, en autodefiniciones, en identificación, en la asunción de roles, en la adopción de categorías que toman la existencia de las paredes de forma tan segura que se vuelven invisibles, pero nunca de manera completa. Nota del autor. La internalización del encierro que aquí se ha discutido en términos del fetichismo es analizada por Foucault como el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control, y tanto por Foucault como por Hardy-Negri como biopoder. Fin de la nota del autor. El capital no está encerrado de la misma manera, por el contrario, la propiedad es su pasaporte para el movimiento. La propiedad puede convertirse en dinero y el dinero puede moverse con facilidad. La restricción de la fuga del capital se da por medio de crisis periódicas mediadas a través del movimiento del mercado, por medio de la atracción relativa de diferentes oportunidades de inversión. Es sobre todo la crisis lo que fuerza el capital, que huye del trabajo alienado no subordinado, a enfrentar a ese trabajo y asumir su tarea de explotación. La confrontación con el trabajo alienado es una confrontación con el antitrabajo, con el trabajo alienado que huye del trabajo alienado. La confrontación implica la explotación siempre más intensa de aquellos trabajadores que libremente han elegido ser explotados, y el encierro siempre más profundo de todos los medios de vivir y de hacer que, si no estuvieran encerrados, podrían estimular la fuga y la no subordinación de los trabajadores. He ahí las tendencias gemelas del capitalismo contemporáneo, la intensificación del trabajo alienado por medio de la introducción de nuevas tecnologías y nuevas prácticas laborales y la extensión simultánea de la propiedad para encerrar cada vez más áreas, genes, software, tierra. Cuanto más las personas repelen el capital, más forzado se ve él a remodelar a las personas a su propia imagen. Cuanto más frenéticamente el capital huye de la no subordinación, globalización, en otras palabras, más violentamente tiene que subordinar. El capital se vuelve cada vez más repulsivo, cada vez más nos impulsa a huir, pero la huida parece no tener esperanza, a menos que sea algo más que una huida. El grito de rechazo debe ser también una reafirmación del hacer, una emancipación del poder hacer. 4. Para desprenderse del capital no es suficiente huir, no es suficiente gritar. La negatividad, nuestro rechazo del capital, es el punto de partida crucial tanto teórica como prácticamente, pero el capital recupera con facilidad un mero rechazo que se topa con el control por el capital de los medios de producción, de los medios del hacer, de los medios de vivir. Para que crezca la fuerza del grito debe haber una recuperación del hacer, un desarrollo del poder hacer. Esto implica volver a tomar los medios del hacer. Nota del autor. Véase Hardy-Negri 2000. Decían, este rechazo ciertamente es el comienzo de la política liberadora, pero es solo el comienzo. El rechazo en sí mismo es vacío. Nuestras líneas de fuga, nuestros éxodos, deben ser constituyentes y crear una alternativa real, más allá del simple rechazo o como parte de ese rechazo. Necesitamos también construir un nuevo modo de vida y, sobre todo, una nueva comunidad. Fin de la cita, fin de la nota del autor. Debemos comprender la revolución como algo más que la intensificación o la desarticulación de las relaciones sociales. El poder hacer ya está implícito en el grito. La huida rara vez es una mera huida, rara vez el no es solo un no. Como mínimo el grito es extático. En su rechazo de lo que existe proyecta alguna idea de lo que podría existir en su lugar. Las luchas rara vez son exclusivamente luchas contra. La experiencia de la lucha compartida ya implica el desarrollo de relaciones entre las personas que son diferentes en calidad respecto de las relaciones sociales del capitalismo. Existe mucha evidencia de que para que las personas que están involucradas en huelgas o luchas similares, a menudo el resultado más importante no es el cumplimiento de las exigencias inmediatas, sino el desarrollo de una comunidad de lucha, de un hacer colectivo caracterizado por su oposición a las formas capitalistas de las relaciones sociales. La barbarie no es tan simplemente negativa como lo sugiere la dicotomía clásica entre socialismo y barbarie. La lucha implica la reafirmación del hacer social, la recuperación del poder hacer. Pero la recuperación del poder hacer o la reafirmación del hacer todavía está limitada por el monopolio del capital sobre los medios del hacer. Los medios del hacer deben ser reapropiados. Pero, ¿qué significa eso?
La apropiación de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras siempre ha sido considerada como un elemento central de los programas para una transición al comunismo. En la tradición de la corriente principal de pensamiento comunista, esto se ha entendido como la apropiación por parte del Estado de las fábricas más grandes, como la posesión por parte del Estado de por lo menos los, entre comillas, altos mandos de la economía. En la práctica de la Unión Soviética y de otros países comunistas entre comillas, esto tuvo poco efecto en la transformación del hacer mismo o en lograr que los hacedores mismos tuvieran la responsabilidad del hacer. El término medios de producción generalmente ha sido evitado aquí precisamente porque invoca imágenes difíciles de disociar de esa tradición. Sin embargo, el problema sigue estando. Si los medios del hacer son controlados por el capital, entonces cualquier fuga respecto del capital se enfrenta con la necesidad de sobrevivir, con la necesidad de hacer en un mundo en el que no controlamos los medios del hacer. En tanto los medios del hacer estén en manos de los capitalistas, el hacer será roto y vuelto contra sí mismo. Los expropiadores efectivamente deben ser expropiados. Pensar en términos de propiedad es, sin embargo, plantear todavía el problema en términos fetichizados. Propiedad es un sustantivo utilizado para describir y ocultar un proceso activo de separación. La sustancia del dominio capitalista no es una relación establecida entre una persona y una cosa, propiedad, sino más bien un proceso activo de separarnos respecto de los medios del hacer. Para nosotros, el hecho de que esta separación sea constantemente repetida no convierte el sustantivo en un verbo. El hecho de que se convierta en una separación habitual de ninguna manera la transforma en natural, así como el hecho de que un hombre habitualmente golpee a su esposa no lo hace algo normal, ni muta el verbo golpear en un sustantivo o en un hecho dado. Pensar en la propiedad como en un sustantivo, como en una cosa, es aceptar los términos de la dominación. Tampoco podemos comenzar a partir de los medios de producción porque la distinción entre producción y hacer es en sí mismo un resultado de la separación. Ni siquiera podemos comenzar desde los medios del hacer porque la separación misma de los medios del hacer respecto del hacer es resultado de la ruptura del hacer. El problema no es que los medios de producción sean propiedad del capitalista, o más bien, decir que los medios de producción son propiedad del capitalista es meramente un eufemismo que oculta el hecho de que cada día el capital rompe activamente nuestro hacer, nos quita lo que hemos hecho, rompe el flujo social del hacer que es la condición previa de nuestro hacer. Nuestra lucha entonces no es la lucha por hacer nuestra la propiedad de los medios de producción, sino por disolver tanto la propiedad como los medios de producción, recuperar o mejor aún, crear la socialidad consciente y confiada del flujo social del hacer. El capital domina fetichizado, alienado lo hecho respecto del hacer y del hacedor, y diciendo, esto que está hecho es una cosa y es mía. No puede considerarse el expropiar al expropiador como la recuperación de una cosa, sino más bien como la disolución de la cosificación de lo hecho, su reintegración en el flujo social del hacer. El capital es el movimiento de separar, de fetichizar, el movimiento de negar el movimiento. La revolución es el movimiento contra la separación, contra la fetichización, contra la negación del movimiento. El capital es la negación del flujo social del hacer. El comunismo es el movimiento social del hacer contra su propia negación. Bajo el capitalismo el hacer existe en el modo de ser negado. El hacer existe como cosas hechas, como formas establecidas de relaciones sociales, como capital, dinero, Estado, como las espeluznantes perversiones del hacer pasado. El trabajo muerto domina al hacer vivo y lo pervierte en la forma grotesca del trabajo vivo. Esta es una contradicción explosiva en los términos. Vivir implica apertura y creatividad, mientras que el trabajo alienado implica encierro, predefinición. El comunismo es el movimiento de esta contradicción, el movimiento del vivir contra el trabajo alienado. El comunismo es el movimiento de lo que existe en el modo de ser negado. El movimiento del hacer es un movimiento contra la negación de su socialidad. En esta la memoria juega una parte importante. Es el comunal reunir la experiencia del movimiento colectivo y la oposición a su fragmentación. El movimiento de la socialidad del hacer implica formas sociales o comunales de organización. El Consejo Obrero es la superación político-económica de la cosificación capitalista, como señala Lukács. No puede, sin embargo, ser a su vez una cuestión de reificación de los consejos obreros o del soviet como un modelo fijo. Cada fase de la lucha desarrolla sus propias formas de organización comunal.
Es claro, por ejemplo, que Internet está permitiendo la creación de nuevos mosaicos en la formación de la lucha colectiva. Lo importante es tejer o volver a tejer los fragmentos de la socialidad del hacer y crear formas sociales de articular ese hacer sobre una base distinta de la del valor. El movimiento del comunismo es antiheroico. Los héroes se mantienen apartados de la comunidad, atraen hacia sí mismos la fuerza comunal de la acción. La tradición revolucionaria está repleta de héroes, personas que se han sacrificado por la revolución, personas en su mayor parte, debemos admitirlo, hombres jóvenes, que han abandonado a sus esposas, a sus hijos, a sus amigos para dedicarse desinteresadamente a cambiar el mundo, enfrentando privaciones y peligros físicos, a menudo hasta enfrentando la tortura y la muerte. Nadie negaría la importancia de tales figuras y, sin embargo, hay algo muy contradictorio en la idea de una revolución heroica o incluso en la del héroe revolucionario. El objetivo de la revolución es la transformación de la vida común cotidiana, y es ciertamente de esa vida común y ordinaria que la revolución debe surgir. La idea de revolución comunista es crear una sociedad en la que no seamos conducidos, en la que todos asumamos la responsabilidad. Por lo tanto, nuestro pensamiento y nuestras tradiciones deben moverse en términos de no líderes, no héroes. La militancia no puede ser el eje del pensamiento revolucionario, aunque ciertamente el trabajo de los militantes es crucial para cualquier forma de organización. La revolución solo es concebible si comenzamos a partir del supuesto de que ser un revolucionario es un asunto muy común, muy habitual, de que todos somos revolucionarios aunque en formas muy contradictorias, fetichizadas, reprimidas, pero incluso los héroes de la tradición revolucionaria también fueron contradictorios, fetichizados y reprimidos de diversas maneras. La fuente del movimiento revolucionario es el grito, el no, el rechazo que es parte integral de vivir en una sociedad capitalista. El entrelazamiento de la amistad, del amor, de la camaradería, de la comunalidad ante la reducción de las relaciones sociales al intercambio de mercancías, ese es el movimiento material del comunismo. Los no subordinados son los antihéroes de la revolución. Este no es ciertamente un llamado a ser pasivos, sino más bien a tomar como principio central de la organización revolucionaria la idea zapatista de que somos los comunes, por lo tanto rebeldes. La revolución es el retorno de lo reprimido. Citando a Marcus, el retorno de lo reprimido da forma a la historia prohibida y subterránea de la civilización. Marcus estaba hablando aquí del movimiento del principio de placer contra el principio de realidad, pero su afirmación tiene una validez general. El comunismo, dijimos, es el movimiento de lo que existe en el modo de ser negado. El comunismo, entonces, es el retorno de lo reprimido, la rebelión contra el fetichismo. Comenzar a teorizar a partir de la militancia es algo similar a la psicología profreudiana, que se concentra en los síntomas manifiestos en lugar de concentrarse en lo que existe en un estado de represión subterránea, en el modo de ser negado. Esta es seguramente la importancia política de una teoría del fetichismo, el hecho de que comienza a partir de la fuerza de lo negado y de la revuelta contra el proceso de negación. Lo que existe en el modo de ser negado no es solo un proyecto, existe. Existe como la creatividad de la que depende el capital, existe como la sangre viviente que es el único alimento del vampiro capitalista, existe como negación, como no identidad, existe como repugnancia, como fuga respecto de la dominación, como la sustancia de la crisis capitalista, de manera muy similar a como en la teoría freudiana lo reprimido es la sustancia de la neurosis. Existe como la fuerza conductora de la explosión de la deuda, existe como la socialidad de la que depende la propiedad privada, la negación de esa socialidad, como la intensa socialidad de producción encubierta por la corteza de la propiedad privada, pero que hace que la defensa de esa sea cada vez más grotesca. Existe como el movimiento de antifetichización, como la crisis de las formas fetichizadas. Existe, por lo tanto, como la crisis del movimiento obrero mismo, como la crisis de sus formas organizacionales y de sus ideas recibidas. Existe como la crisis de la identidad de la clase trabajadora de la que este libro es sin duda una expresión. La fuerza de lo que existe en el modo de ser negado es la crisis de toda identidad, la del capital y la del trabajo alienado. Como tal debe ser bienvenida. La nuestra no es la lucha por establecer una nueva identidad o una nueva composición, sino por intensificar una anti-identidad. La crisis de la identidad es una liberación de las certezas, de las del capital, pero igualmente de las certezas del trabajo alienado. La crisis del marxismo es su liberación respecto a los dogmatismos. La crisis del sujeto revolucionario es su liberación respecto del saber. Lo que existe en el modo de ser negado existe como incertidumbre creativa contra, en y más allá de un mundo cerrado.
predeterminado. 5. La política revolucionaria, o mejor dicho, la antipolítica, es la afirmación explícita de lo negado en toda su infinita riqueza. Dignidad es la palabra de los zapatistas. Utilizan para hablar de esta afirmación, queriendo significar con ella no solo el objetivo de crear una sociedad basada en el reconocimiento mutuo de la dignidad y de las dignidades humanas, sino el reconocimiento ahora como un principio guía de la organización y de la acción, de la dignidad humana que ya existe en la forma de ser negado, en la lucha contra su propia negación. La dignidad es la autoafirmación de los reprimidos y de lo reprimido, la afirmación del poder hacer en toda su multiplicidad y en toda su unidad. El movimiento de dignidad incluye una enorme diversidad de luchas contra la opresión, muchas de las cuales o la mayoría ni siquiera parecen luchas, pero esto no implica un enfoque de micropolíticas, simplemente porque esta riqueza caótica de luchas es una sola lucha por emancipar el poder hacer, por liberar el hacer humano del capital. Más que una política, es una antipolítica simplemente porque se mueve contra y más allá de la fragmentación del hacer que el término política implica, con su connotación de orientación hacia el Estado y de distinción entre lo público y lo privado. La lucha de lo que existe en la forma de ser negado es inevitablemente tanto negativa como positiva. Es tanto grito como hacer, negativa porque su afirmación solo puede tener lugar contra su propia negación, y positiva porque es la afirmación de lo que existe, aunque sea en la forma de ser negado. La antipolítica no puede ser, por lo tanto, solo cuestión de hacer de manera positiva nuestra propia cosa, porque nuestra propia cosa es inevitablemente negativa o posicional. Sin embargo, tampoco puede ser solo negativa. Las acciones puramente negativas pueden ser catárticas, pero no hacen nada por superar la separación en la que se basa el dominio capitalista. Para superar esa separación, las acciones deben de alguna forma apuntar más allá, deben afirmar maneras alternativas de hacer. Las huelgas que no solo retiran el trabajo alienado, sino que apuntan a formas alternativas del hacer, proporcionando transporte libre o un tipo diferente del cuidado de la salud, por ejemplo. Las protestas universitarias que no solo cierran la universidad, sino que sugieren una experiencia de estudio diferente. Las ocupaciones de edificios que los convierten en centros sociales, en centros para un tipo diferente de acción política. Las luchas revolucionarias que no solo tratan de derrotar al gobierno, sino de transformar la experiencia de la vida social. La acción meramente negativa se enfrenta inevitablemente con el capital en sus propios términos, y en los términos del capital siempre perderemos, incluso cuando ganemos. El problema de la lucha armada, por ejemplo, es que acepta desde el comienzo que es necesario adoptar los métodos del enemigo a fin de vencerlo, pero incluso en el improbable caso de la victoria militar, las que han triunfado son las relaciones sociales capitalistas. Y sin embargo, ¿cómo se defiende uno de un robo a mano armada capital sin estar armado? El problema de la lucha es desplazarse hacia una dimensión diferente de la del capital, no comprometerse con el capital en sus propios términos, sino avanzar hacia modos en los que el capital no pueda siquiera existir, romper la identidad, romper la homogeneización del tiempo. Esto significa ver la lucha como un proceso de experimento siempre renovado, como creativa, como negando la fría mano de la tradición, como moviéndose constantemente un paso más allá de la absorbente identificación que impone el capitalismo. No puede haber recetas para la organización revolucionaria simplemente porque la organización revolucionaria es una antirreceta. Esto implica un concepto no instrumental de la revolución. La tradición del marxismo ortodoxo, más claramente la tradición leninista, concibe a la revolución instrumentalmente como un medio para un fin. El problema de este enfoque es que subordina la infinita riqueza de la lucha, que es importante precisamente porque es una lucha por una riqueza infinita, al simple objetivo de tomar el poder. Al hacerla inevitablemente reproduce el poder sobre la subordinación de las luchas a la lucha entre mayúsculas y asegura la continuidad en lugar de la ruptura buscada. El instrumentalismo significa enfrentarse con el capital en sus propios términos, aceptando que nuestro propio mundo puede llegar a existir solo después de la revolución. Pero los términos del capital no son simplemente algo determinado, son un proceso activo de separación. Es absurdo, por ejemplo, pensar que la lucha contra la separación del hacer puede darse por medio del Estado, dado que la existencia misma del Estado como forma de las relaciones sociales es una separación activa del hacer. La lucha por medio del Estado es verse implicado en el proceso activo de derrotarse a sí mismo. ¿Cómo entonces impedimos el proceso de fetichización, la ruptura del hacer, la separación entre el hacer y lo hecho?
Sin duda es erróneo pensar en términos de un proceso continuo de construcción de la organización. Ciertamente debe haber una acumulación de prácticas de autoorganización oposicional, pero esto no debería concebirse como una acumulación lineal, sino como una ruptura acumulativa de lo lineal. Nota del autor: el movimiento del comunismo no es un progreso lineal, sino un duro y peligroso viaje, un sufrir, un vagabundear, un salirse del camino, un buscar la tierra natal oculta, un movimiento repleto de interrupciones trágicas, hirviente, entrecortado por saltos, erupciones, promesas solitarias, abrumado de manera discontinua por la conciencia de la luz. Bloch, 1964. Fin de la nota del autor. Piensa en discontinuidades en lugar de continuidad, destellos de luz que iluminan el cielo y horadan las formas capitalistas de las relaciones sociales, mostrándolas como lo que son, una lucha cotidianamente repetida y nunca predeterminada por romper nuestro hacer y rompernos a nosotros, una lucha cotidianamente repetida por hacer que lo anormal parezca normal y lo evitable, inevitable. Piensa en una antipolítica de eventos en lugar de una política de la organización, o mejor aún, piensa en la organización no en términos de ser, sino en términos del hacer. Los eventos no se dan espontáneamente. Como las fiestas, exigen trabajo y preparación. Aquí es crucial el trabajo de los militantes dedicados. Pero el objetivo no es reproducir y expandir la casta de militantes, la organización, sino abrir de un estallido el continuum de la historia. El cambio de una política de organización a una política de eventos ya está teniendo lugar. Por ejemplo, mayo de 1968, por supuesto, el colapso de los regímenes de Europa del Este también, más recientemente el desarrollo de la rebelión zapatista, por toda su formalidad organizacional, ha sido un movimiento por medio de eventos y la ola de demostraciones contra el neoliberalismo, Seattle, Davos, Washington, Praga, etc. Está obviamente centrada en eventos. En el mejor de los casos, tales eventos son destellos contra el fetichismo, festivales de los no subordinados, carnavales de los oprimidos, explosiones del principio de placer, intimaciones del nunc stans, porque la revolución es la unificación explícita de constitución y existencia, la superación de la separación del es y el no es, el fin de la dominación del trabajo muerto sobre el hacer vivo, la disolución de la identidad. Nota del autor: la revolución nunca puede ser un único evento o un estado del ser, sino un proceso sin fin o un evento que debe ser renovado constantemente. La tradición ortodoxa, la ex-URSS, Cuba, ve a la revolución como un acontecimiento que posibilita una post-revolución identificada, con desastrosas consecuencias. Fin de la nota del autor. Entonces, ¿cómo cambiamos el mundo sin tomar el poder? Al final del libro, como el comienzo, no lo sabemos. Los leninistas lo saben o solían saberlo, nosotros no. El cambio revolucionario es más desesperadamente urgente que nunca, pero ya no sabemos qué significa revolución. Cuando nos preguntan tendemos a toser y a farfullar y tratamos de cambiar de tema. Nuestro no saber es en parte el no saber de aquellos que están históricamente perdidos. El saber de los revolucionarios del siglo pasado fue derrotado. Pero es más que eso. Nuestro no saber es también el no saber de aquellos que comprenden que no saber es parte del proceso revolucionario. Hemos perdido toda certeza, pero la apertura de la incertidumbre es central para la revolución. Preguntando, caminamos, dicen los zapatistas. No solo preguntamos porque no conocemos el camino, no lo conocemos, sino también porque preguntar por el camino es parte del proceso revolucionario mismo. 6. Este es un libro que no tiene un final. Es una definición que se niega a sí misma en el mismo respiro. Es una pregunta, una invitación a discutir. Este es un libro que no tiene un final feliz. Nada en él ha cambiado los horrores de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántos niños han muerto sin necesidad desde que he comenzado a escribirlo? ¿Cuántos han muerto desde que comenzaste a leerlo? Si el libro ha hecho algo por debilitar o por embotar el grito o por conceptualizarlo fuera de la existencia, ha fracasado. El objetivo ha sido fortalecerlo, hacerlo más estridente. El grito continúa. Este es un libro que no tiene, todavía, un feliz final.